se lleva una correlación, una adecuada evolución para ver que no desarrolle un tromboembolismo pulmonar, que no desarrollen complicaciones cardiovasculares como las que se están viendo actualmente, que no terminen en fibrosis pulmonares, ¿verdad? Como les decía, es conocido como síndrome respiratorio agudo severo, ¿verdad? Porque si nosotros lo comparamos con, con enfermedades como una neumonía lobar o una neumonía segmentaria, el comportamiento es mucho más agresivo. La afectación pulmonar es mucho más dramática, ¿verdad? Entonces, por ello es que es de importancia que ustedes aprendan a reconocer los diferentes patrones, eh, el diferente personal que está predispuesto, ¿verdad? Los factores de riesgo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque no en todos es igual, ¿verdad? Algunos tienen mayor predisposición y eh, creo que más de alguno de sus familiares o de nosotros tuvimos que sufrir esta situación, ¿verdad? Infectarnos con COVID-19 o con el virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, más de alguno ya experimentó todo el proceso que puede ir desde leve a severo, desde llegar a solamente un catarro común hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos y tener que depender de oxígeno, intubación, aminas, ¿verdad? Y diferentes sustancias que le den soporte a la vida, ¿verdad? Entonces, les traje una imagen acerca de la ilustración que revela cómo es la morfología estructural que muestra el coronavirus en el caso del síndrome respiratorio agudo grave, ¿verdad? Esto es cuando se observa bajo un microscopio. Como pueden ver, su estructura molecular, ¿verdad? Es en forma de una corona, ¿verdad? Ya que esa proteína que contiene es la que se adhiere a la superficie, ¿verdad? En muchos casos le conocemos como AC2, ¿verdad? Y se adhiere a la superficie de las células, ¿verdad? En la mayoría de los casos, a los neumocitos tipo 2 o las células alveolares tipo 2, ¿verdad? Para replicarse, para invadir, ¿verdad? Todo el torrente, puede invadir el torrente sanguíneo, los capilares, llegar hasta el alvéolo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se originó el virus? Como les decía, ¿verdad? Según la historia, un mercado de mariscos del sur de China, ¿verdad? Ahí es donde tenían, pues, animales vivos, ¿verdad? Entonces, por eso se creía al inicio que eran los murciélagos los que estaban íntimamente relacionados con esta pandemia, ¿verdad? Eh, Además de eso, ¿verdad? Ahí tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad se transmite de persona a persona, ¿verdad? Por eso el uso de mascarilla, ¿verdad? Por eso el lavado de manos constante, ¿verdad? Porque es a través de micropartículas que se transmite, ¿verdad? Llega a nuestras narinas, ¿verdad? Y los cilios que nosotros tenemos, a pesar de que son un mecanismo de defensa, no son lo suficientemente aptos para defendernos de un virus tan agresivo como lo es el SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces se adhieren a la mucosa y así es como atraviesa la superficie, se adhiere a los receptores y invade lo que son las células, ¿verdad? Todo tipo de células, ¿verdad? Hay tanta replicación de este virus, ¿verdad? Eh, es tan elevada la carga viral en este caso, en esta enfermedad, que la replicación es exagerada, ¿verdad? Tal es el caso que las células de defensa de nuestro cuerpo, que son los glóbulos blancos, no alcanzan, ¿verdad?, a defender eh, o, a, o a fagocitar o a eliminar esa gran cantidad eh, de células víricas, ¿verdad? Entonces, por eso es que algunos estudios más recientes incluso sugieren de que esta entidad pudo haber surgido mucho más antes, ¿verdad? Pero fue hasta en el 2019, como les comentaba, que básicamente surgió el primer caso en Wuhan, ¿verdad? En China, y ahí fue donde empezaron a ver cómo es que actuaba, empezaron a estudiar cómo es que actuaba este virus, ¿verdad?
la agresividad, porque todos los médicos, absolutamente todos desconocíamos la forma en que llegaba este virus, ¿verdad? La forma en que destruía, provocaba daño alveolar, daño tisular, ¿verdad? E incluso actualmente muchos pacientes, ahora es la oleada que estamos viendo en pacientes con secuelas post-COVID, ¿verdad? Pacientes que sufren microinfartos, pacientes con tromboembolismo pulmonar, entre otras entidades, ¿verdad? Hasta síndromes inflamatorios sistémicos generalizados, más que todo en los niños, alteraciones hepáticas, entre otros, ¿verdad? Les traje una imagen representativa para que ustedes se hagan a un retorno o se remoten a esa vida que vivimos, los que estamos en el ámbito médico, sean enfermeras, sean médicos generales, médicos internistas, médicos críticos, médicos intensivistas, como les decía, eh, vivieron y vivimos una situación donde teníamos que andar con doble mascarilla, con caretas, con guantes, ¿verdad? Porque todos vivimos ese miedo de no contagiarnos, ¿verdad? Siempre nuestro alcohol gel, andábamos con nuestros trajes especiales, ¿verdad? Porque realmente fue una situación que gracias a la vacunación, pues, ha disminuido drásticamente. Les traje un video, ¿verdad? Para que entiendan un poco cómo es que se da la infección de esta enfermedad, ¿verdad? Cómo es que nosotros desarrollamos la sintomatología y se los voy a colocar, ¿verdad? Para que ustedes logren entender. En el transcurso del video pueda que surjan algunas preguntas, algunas dudas. Ustedes me las pueden hacer llegar, ¿verdad? A través de mi correo o a través de mi número de WhatsApp y con muchísimo gusto les puedo ayudar, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que saber es que el virus, ¿verdad? Va a llegar a través de una persona que se contagió, ¿verdad? Esa persona estornuda, micropartículas, ¿verdad? Microscópicas, ¿verdad? E imperceptibles por el ojo humano, van a llegar a la boca, van a llegar a nuestra nariz, ¿verdad? Y nosotros, pues vamos a tener contacto, nosotros tenemos mucosa, incluso hay estudios que aún siguen estudiando la mucosa ocular, ¿verdad? Si hay. Dicen que sí, otros todavía lo están estudiando, ¿verdad? Pero básicamente la vía de transmisión mucho más dramática fue a través de la vía oral, ¿verdad? En donde si uno no tenía su mascarilla puesta, se contagiaba, ¿verdad? O por manipulación de nuestras manos, tocábamos algún fómite, alguna estructura que estuviera infectada con el virus, ¿verdad? Y nosotros lo llevamos a nuestra boca, a nuestra nariz. Entonces nosotros empezamos, ¿verdad? El virus generalmente en nuestro cuerpo tiene un periodo de incubación, ¿verdad? Todos los virus, todas las bacterias tienen un periodo de incubación en nuestro cuerpo. Los parásitos incluso, ¿verdad? Ese periodo de incubación es de 14 días, ¿verdad? Entonces son 14 días los que pasa el virus replicándose, haciendo diferentes procesos, ¿verdad? Para replicarse y poder multiplicarse y llegar a los diferentes órganos, ¿verdad? Estructuras donde tenga que alimentarse, donde tenga que reproducirse, como les decía. Entonces, en este video, por esa razón, se los traje, porque acá la persona, si ustedes ven, estornuda, esas micropartículas las arroja, ¿verdad? Entran a través de la narina. Si ustedes ven esos cilios que se ven ahí, ¿verdad? Llega a la superficie de la mucosa de ambas fosas nasales. Puede ser a través de la boca también, ¿verdad? Cuando ya está dentro, eh, entonces es donde comienza a darse todo el proceso, ¿verdad? Todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? Básicamente, eh, entra ese virus, ¿verdad? Se adhiere gracias a su envoltura tan firme,
tan difícil de destruir, ¿verdad? Entra, ¿verdad? Se adhiere a la superficie, hay unos receptores que se llaman AC2, ¿verdad? Lo interesante de los virus es que tienen un material genético, ¿verdad? Y ese es el RNA, ¿verdad? Entonces, ese es el que pasa a través de la superficie, entra en los receptores. Nosotros generalmente en los neumocitos tipo 2 hay unos receptores o son receptores de superficie, que es lo que generalmente se evalúa cuando se hacen los hisopados nasofaringios, y eso hace de que se introduzca el virus, ¿verdad? El virus, al estar en nuestro cuerpo, empieza una replicación. Nuestro cuerpo, como es algo sumamente maravilloso, ¿verdad? Todo lo que no es parte de nosotros, nuestro cuerpo lo empieza a ver como algo anormal, ¿verdad? Ahí empieza a activarse el sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico se activa, empiezan a liberarse citocinas, mediadores inflamatorios, ¿verdad? Que lo que hacen es acelerar y responder a ese momento. Por eso es que nuestro cuerpo, en teoría, si hay virus y ve que es demasiado virus, en lugar de ayudarnos, nos está dando mucha más respuesta inmunológica, ¿verdad? Y esa exagerada respuesta inmunológica conlleva a procesos inflamatorios exageradamente letales para nuestro cuerpo, tal es el daño endotelial, tal es la acumulación de material dentro del alvéolo, ¿verdad? Por eso es que les decía de que si todos llevan la materia de biología van a entender un poco, ¿verdad? Los ribosomas, el órgano de Golgi, ¿verdad? Las mitocondrias, cómo interviene todos los componentes de una célula para que el virus, pues, tome el poder de nuestro organismo, ¿verdad? Se apodera de nuestro organismo a tal grado que empieza a provocar daño, ¿verdad? Cuando ya hay una replicación es donde empieza a darse el proceso de neumonía, ¿verdad? Llega hasta los pulmones, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, los pulmones, ¿verdad? Hay un sistema circulatorio, ¿verdad? Que es la economía de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Se da un proceso de filtrado, ¿verdad? En nuestro cuerpo, y los pulmones, al igual que los riñoncitos, son el centro donde llega a oxigenarse la sangre, ¿verdad? Se oxigena, se desoxigena, entonces a través de los capilares que hay en los alvéolos se da ese proceso, ¿verdad? Como lo pueden ver en la imagen. Entonces, la intención es liberar todas esas sustancias dañinas para nosotros, como es el dióxido de carbono, y adquirir lo que es el oxígeno, ¿verdad? Por eso es que a nivel cardíaco, el único lugar donde la sangre arterial, ¿verdad? Eh, Desoxigenada pasa al sistema pulmonar es a través del tronco de la arteria pulmonar, ¿verdad? Se va a las arterias pulmonares, llevan esa sangre que está desoxigenada y regresa ya oxigenada a través de las venas pulmonares, ¿verdad? Eso más de algún momento se lo van a preguntar, ¿verdad? Y es parte de la fisiología normal cardíaca, ¿verdad? Que es importante tenerlo en cuenta. Todos los glóbulos blancos, ¿verdad? Están combatiendo, están peleando, ¿verdad? A modo de tratar de fagocitar todas esas células, pero es tanta la cantidad que no puede, ¿verdad? Y es ahí donde comienza la acumulación eh, de material purulento, puede ser pus, puede ser sangre, puede ser incluso puede ser exudado, ¿verdad? En este caso del pus, puede ser material transudativo. Entonces, por esa razón es que empieza a darse un cuadro de neumonía, ¿verdad? ¿Eso cómo se va a reflejar? En una rayos X, ¿verdad? Si ustedes entienden la física normal de un rayos X, van a entender por qué es que se ve blanco, por qué es que se ve radio opaco en términos técnicos, ¿verdad? Radio opaco, radio lúcido, ¿verdad? Y es porque ustedes tienen que entender las densidades radiológicas, ¿verdad?
la densidad radiológica del hueso, la densidad radiológica del metal, la densidad radiológica del aire, ¿verdad? Y eso se ve reflejado en una rayos X, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos interesa en este caso. Para poder entender todo eso, ustedes tienen que conocer primero lo normal de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque generalmente nuestros pulmones, ¿por qué se ven negros o radiolúcidos? Porque es aire lo que tenemos adentro, ¿verdad? Y esa unidad alveolar, ¿verdad? O el lobulillo, perdón, está compuesto de millones de alvéolos, ¿verdad? Esos millones de alvéolos hacen el recambio óseo. Al hacer el recambio óseo, por eso es que se ve reflejado una radiografía normal, es completamente radiolúcida, ¿verdad? Radiolúcida, con sus estructuras óseas más radiopacas, ¿verdad? Y eso es lo normal, ¿verdad? Pero cuando empieza a haber afectación del intersticio, de la unidad intersticial o de la unidad alveolar, ¿cómo se va a ver reflejado? Es con zonas parchadas, radiopacas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. Por eso es que una adecuada técnica es de suma importancia para nosotros, ¿verdad? Que ustedes utilicen los parámetros, ¿verdad? Tanto el kilovoltaje como el tiempo, ¿verdad? La distancia. Eso nos va a ayudar a nosotros a tener una adecuada toma, no artefactos, ¿verdad? Una adecuada inspiración en el paciente. Y eso es lo que queremos llegar, ¿verdad? Que ustedes entiendan todo este tipo de parámetros para la hora que ustedes estén ejerciendo o ya estén en sus áreas clínicas, ustedes vean la importancia para el radiólogo al momento de una interpretación, ¿verdad? Y por eso al momento que uno les dice la radiografía está mal tomada, está rotada, es porque todas esas situaciones dan un aporte diagnóstico a la hora que nosotros hacemos la interpretación radiológica, ¿verdad? Y no es por molestar, que a veces un radiólogo le va a decir, mire, podemos repetirle esto, podemos tomarle una proyección lateral adicional, ¿verdad? Porque ya les voy a explicar en el transcurso de, de toda la ponencia por qué una radiografía lateral nos proporciona mucho apoyo al diagnóstico, ¿verdad? No se cumplen todos los centros, al menos en lo personal, siempre que tengo una lesión, ¿verdad? Una masa, aunque hay signos descritos por tantos radiólogos, ¿verdad? Que nos ayudan a la localización. Sin embargo, la radiografía lateral es muy importante, ¿verdad? Porque en el caso, por ejemplo, de un derrame pleural que no se ve tanto en el caso del COVID, ¿verdad? Solo es como complicación. Los senos costodiafragmáticos posteriores, ¿verdad? Muchas veces están borrados y eso en una radiografía posterior anterior no lo vamos a ver, ¿verdad? No lo vamos a ver porque los ángulos posteriores son mucho más bajos y la radiografía nada más detecta líquidos por arriba de 50 cc, ¿verdad? Entonces, si es escasa cantidad, podemos dejarlo, ¿verdad? Normal, un tórax totalmente normal y a lo mejor el paciente empezaba a hacer un exudado, ¿verdad? Neumónico en la base posterior del lado derecho y se nos pasó en alto, ¿verdad? Entonces, por ese motivo es que nosotros le solicitamos algunas proyecciones adicionales, apicolordótica, entre otras, que ustedes lo saben con muchísimo más detalle a la hora que ustedes hacen el estudio, ¿verdad? Por eso es que les comento, para nosotros es sumamente importante una adecuada proyección, y eso lo voy a hablar en el siguiente tema. Ya que está instalado, ya que ha llegado el virus, empieza a replicarse, ha provocado daño en el parénquima pulmonar, como bien lo ven, puede provocar desde neumonías lobares, neumonías segmentarias, neumonías difusas, como lo es la bronconeumonía, ¿verdad? Ya que está bien instalada el virus en nuestro cuerpo, empiezan a ver la sintomatología, como lo ven en el video, dolor muscular, fatiga, confusión, el paciente empieza a desaturar, la desaturación por abajo de 80, 70, es un indicativo de que ese paciente requiere ventilación mecánica de inmediata
se pasa a la emergencia, a la área de cuidados intensivos, se coloca pues su tubo endotraqueal, ¿verdad? Para poder suplirle esa oxigenación que necesita, porque hay una afectación que probablemente sea más del 50% en el pulmón. Y eso lo vemos, yo les traigo unos videos para que vean cómo es que nosotros valoramos en estudios tomográficos la afectación del parénquima pulmonar gracias a guías estandarizadas que se han creado, como la Sociedad de Radiología Americana, la Sociedad Española también, ¿verdad? Hizo mucho apoyo en el diagnóstico eh, del COVID-19, ¿verdad? Es indispensable, ¿verdad? Hay que hacerlo. Hay que vacunarnos, porque eso lo que hace es crear anticuerpos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Por cierto tiempo, ¿verdad? Para que esos anticuerpos defiendan de virus que lleguen posteriormente, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, todas las enfermedades como lo es, pues por eso existe un esquema de vacunación y todas las vacunas disminuyeron e incluso erradicaron muchas enfermedades, ¿verdad? Como la difteria, tétano, sarampión, ¿verdad? Y esas entidades actualmente sí se ven, ¿verdad? En algunos países en donde hay personas antivacunas, pero la erradicación fue casi total, ¿verdad? En este caso, actualmente, pues, ha disminuido drásticamente. Sin embargo, deben conocer bien la entidad, la patología, para poder asumir la responsabilidad al momento de hacer una radiografía, al momento de hacer una tomografía, hacer una adecuada toma, tener unos adecuados factores, utilizar siempre el utilizar siempre y guiarnos en ALARA, ¿verdad? Reduciendo dosis a los pacientes, no exponiéndolos innecesariamente, el lavado de manos, ¿verdad? Todo eso implica una ayuda al paciente, ¿verdad? Entre menos radiemos al paciente, entre menos lo radiemos, más estamos cumpliendo con nuestro deber como radiólogos, como licenciados, como técnicos en radiología, ¿verdad? Y eh, espero que este video les haya servido, ¿verdad? Y como les decía, la tos es el síntoma más frecuente, ya que se instaló el virus, la fiebre, las mialgias, el dolor de cabeza, disnea, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, fueron síntomas que en su momento todos o la mayoría los experimentamos. Algunos incluso desarrollaron otras entidades poco frecuentes en el caso del hombre, la orquiepididimitis, ¿verdad? El tromboembolias pulmonares, abscesos, derrames, síndrome agudo postinflamatorio y hasta llegar a lo que son daños del intersticio pulmonar, como lo es la fibrosis pulmonar. Generalmente el espectro de esta enfermedad varía desde personas que son muy sintomáticas hasta personas que son asintomáticas, ¿verdad? Eso para que lo tengan en consideración. Los factores de riesgo influyen mucho, ¿verdad? Como lo son la edad avanzada, como lo pueden ver en la diapositiva, el sexo masculino, que hayan o no comorbilidades médicas. Tal es el caso de pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con cualquier tipo de endocrinopatología o cualquier trastorno metabólico o una enfermedad congénita de base, pacientes VIH, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con tumores, pacientes con neoplasias, con, por ejemplo, el cáncer de mama, cáncer pulmonar, cáncer de colon. Muchos pacientes, lamentablemente, incluso amigos míos, fallecieron, ¿verdad? Siendo médicos, no sabían que tenían alguna comorbilidad, pacientes que resultaron con cáncer de colon, cardiomegalias no tratadas, ¿verdad? Hipertróficas. Y lamentablemente esos son factores que contribuyeron a que el virus tomara más auge dentro del organismo de ellos y fallecieron, ¿verdad?
Alteraciones analíticas, pacientes que tienen ya una nefropatía bien establecida, que hacen hiponatremia, desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿verdad? Tienden a desarrollar mucho más alteraciones, porque si ustedes se recuerdan, ¿verdad? O lo han visto, la fiebre, ¿verdad? Que es una alteración a nivel de nuestro sensor hipocámpico, ¿verdad? O a nivel del hipotálamo, que regula básicamente la temperatura corporal. Hay un desequilibrio en eso, ¿verdad? Y si nosotros tenemos temperaturas por arriba de 38.5, 39, las células empiezan a deshidratar a tal grado que ya no son funcionales. Y eso es lo que hace, es que predispone a que llegue el virus, se introduzca, la destruya y ella tome el comando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pacientes con coagulopatías o con alteraciones en la coagulación, pacientes con cirrosis, pacientes con hemofilia, entre tantas enfermedades que hay, ¿verdad? Entonces, siempre tómenlo en cuenta. Por eso es que el sexo masculino, en el caso, fue mucho más afectado, ¿verdad? La edad avanzada, y decían anteriormente que era una enfermedad solo de los ancianos. No sé si recuerdan, al inicio decían eso, pero realmente no, ¿verdad? Es una enfermedad que podía llegarnos a todos, ¿verdad? En mi caso, yo me infecté en el 2020, en marzo del 2020. Gracias a Dios me dieron síntomas de leves a moderados. Otros compañeros sí estuvieron un poco más comprometidos, pero gracias a Dios se logró superar la prueba, nos vacunamos y estamos aquí. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico del SARS-CoV-2 o de la neumonía por COVID-19? Pues la vamos a realizar a través de una prueba que se llama PCR-RT, ¿verdad? Que es una reacción en cadena de polimerasa, eh, que es muy sensible, ¿verdad? Tiene mucha sensibilidad a la hora de hacer el diagnóstico. La sensibilidad y la especificidad son muy buenas de esta prueba. Al inicio de la pandemia era una prueba muy costosa y en algunos lugares incluso solo la realizaban los centros gubernamentales. Y pues no era para todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la realizan? A través de un hisopo, ¿verdad? Ese hisopo es un hisopo especial, nasofaringeo, se introduce a través de la vía nasal y se trata de adquirir muestra desde lo más profundo, ¿verdad? Para poder tener una muestra representativa. Es altamente específica esta prueba, del 60 al 70%. Sin embargo, siempre hay una parte descubierta de falsos positivos y falsos negativos, ¿verdad? Entonces, es de tener cuidado con eso. Y la radiografía y la tomografía, aunque está incierto todavía si realmente se utiliza como una prueba diagnóstica, en nuestro determinado momento nos ayudó a confirmar y a dar los diagnósticos y la afectación pulmonar en base a guías, como lo es la Sociedad Radiológica de España. Ahora, ya que entendieron un poco de la fisiopatología del virus, me gustaría explicarles un poco acerca de la anatomía radiológica y patológica, para que ustedes puedan entender. Esto lo voy a hacer rápido para que podamos ir con la secuencia y vayan entendiendo. Como les digo, si hay preguntas, lo pueden hacer al finalizar a través del correo electrónico y con muchísimo gusto les aclaramos las dudas. Para poder entender la anatomía radiológica era necesario conocer las densidades radiológicas. Ya conociendo las densidades radiológicas podemos saber que nuestros pulmones están constituidos, como lo tengo acá en la diapositiva, ¿verdad? Por lóbulos, por segmentos, por bronquios, por una tráquea, ¿verdad? Que es el tubo que lleva el oxígeno hacia los pulmones, ¿verdad? Y generalmente se extienden una longitud aproximada de 12 hasta 13 centímetros, según algunas literaturas. Pero, ¿cuál es la importancia de conocer sobre neumonía por COVID-19?
en el ámbito radiológico. ¿Cuál creerían ustedes que es la importancia? Muchos dirían, porque vamos a estar en íntimo contacto con los pacientes y está muy bien. Otros dirían porque tenemos que protegernos, porque tenemos que conocer cuáles son los pros y los contras de estar dentro del ámbito médico. Porque de que ustedes tomaron la decisión de agarrar licenciatura en radiología, tienen que saber que la radiología es demasiado extensa y abarca tantos ámbitos, pero tantos ámbitos, ¿verdad? No solamente radiación ionizante, sino magnetismo, magnetización, ultrasonido, ¿verdad? Densitometría y nuevas técnicas, teleradiología, entre muchas situaciones nuevas que están surgiendo gracias a los avances científicos. Es por ello que necesito que entiendan bien. Les traigo una radiografía de tórax normal para que ustedes vean que es una radiografía postero-anterior, que está muy bien rotulada, muy bien inspirada, está con su adecuada marcación, ¿verdad? Que eso es muy importante para nosotros. Pueden evaluar y la forma en cómo van a evaluar una radiografía de una manera sistemática, lo pueden hacer del centro a la periferia, de la periferia al centro, no importa cómo lo hagan, lo que sí importa es que no tiene que pasárseles nada, desde lo pulmonar, lo cardíaco, hasta lo periférico, ¿verdad? Eso que incluye huesos, ¿verdad? Muchas veces uno se enfoca en la patología, en lo que ya vio, y a veces hay una masa mamaria, hay un artefacto que lo dejó descubierto porque se enfocó en la patología más evidente. Entonces, el radiólogo, los licenciados en radiología, tienen que afinar su ojo al momento de ver desde la relación